Si viniéramos desde el futuro, unos 15 años más adelante, del 2037, y no tenemos resuelta la pregunta, ¿qué hacemos por las generaciones? Será demasiado tarde para nuestras familias. Súmate a este viaje en el tiempo, en donde encontraremos la dirección de la voz de Dios en su palabra. Somos Iglesia Antioquía, transformando vidas. Saludos. En el horario en que tú nos estés escuchando, esperamos que la bendición del Señor te acompañe y que su presencia cada día sea el mejor amigo con el cual compartes. 2037. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Hace 15 años atrás iniciamos un camino, un transitar que nos llevó, creo yo, el mismo Dios al que servimos, nos puso en algunas circunstancias que obligaron que nuestra fe fuera revisada. Revisamos nuestra manera de vivir, nuestra manera de hacer iglesia, nos redefinió completamente, porque no todas las crisis tienen consecuencias negativas. Creo que la sabiduría de Dios siempre nos va a llevar a encontrar ese eslabón que se pierde a veces, pero que también trae de la mano consecuencias positivas. Hace 15 años comenzamos a hablar muy seriamente de la palabra comunión. Correcto. Así que quiero que iniciemos este podcast con el recuento que miramos 15 años atrás, y hoy día en el 2037 ya tenemos algunas conclusiones para ustedes. ¿Con cuántos años llegaste al 2037? ¿Cuántos años llegamos cada uno? ¿Cuántos años ya tienen tus hijos? Un poquito. Resulta que el tiempo avanza muy rápido. 2 días pareciera que se acortan. Parece que lo que antes era muy holgado, hoy día la frecuencia de tiempo tiene una demanda a poder sacarle partido al día, al tiempo, y no solamente al tiempo cronos, sino que a los tiempos de Dios. Y resulta que vivir las exigencias que hemos atravesado como humanidad no es fácil pararse como que la vida no ha cambiado. O sea, en 15 años nuestra vida cambia totalmente. En 15 años se casaron tus hijos, en 15 años nacieron tus nietos o tus bisnietos, y algunos no están con nosotros. Entonces, pilares fundamentales como comunión, como decía el pastor, nos han traído hasta acá para decir, ¿sabes qué? Se cuestionó la forma de vivir, se cuestionó la forma de hacer, se cuestionó la forma de relacionarnos, pero para eso hay que tomar cambios y hacerse cargo de lo que uno dice. Correcto. Me recordaba de una canción del milenio anterior. A ver, ¿cuál? Que decía 20 años no es nada, que febril la mirada, ¿la recuerda o no? Sí. Es volver. Es un clásico de clásicos, y sin lugar a duda hacer el ejercicio de ir 15 años atrás y ver cómo cambió la manera en que vivíamos o desarrollábamos nuestra vida en general es de mucho impacto, porque nos hace reflexionar de que realmente mucho cambió hace 15 años por los contextos sociales que teníamos, contexto sanitario y muchas otras cosas que nos llevaron a enfocarnos en 4 grandes conceptos y cómo fue como el antes y el después de eso. Bueno, yo me di cuenta que la palabra comunión para nosotros adquirió 2 grandes dimensiones. La primera y la más importante, de la que hasta antes de tal vez el año 2019, podríamos decir, hablábamos harto de ella, pues, comunión, Claro. ¿cierto? Comunión con los hermanos, comunión con Dios, pero no era lo suficientemente profunda como para enfrentar las crisis o la crisis que desataría el año 2019 y 20 en adelante. Entonces, los 2 tópicos con los cuales nos quedamos en ese entonces nos trajeron hasta aquí, y las conclusiones que tenemos hoy te las vamos a compartir, obviamente, pero te quiero contar que tomamos decisiones de vida. La comunión con Dios se tornó absolutamente fundamental. Y cuando digo comunión con Dios, me refiero a no solo ir a la liturgia a la cual estábamos acostumbrados, donde nos encontrábamos con Dios,
sino que la crisis nos obligó a desarrollar esto de que parecía místico en el año 2019 para muchos, cuando decían oí a Dios o Dios me habló. Era fuertemente criticado eso, pues se decía este gallo tiene problemas de autoestima, claro, es medio esquizofrénico, escucha voces, pero tuvimos que romper con todos esos prejuicios y lo primero a lo que nos volcamos fue a buscar respuestas en nuestro Dios, y el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios comenzó a tener un rol preponderante en esto, porque Él nos trajo muchísimas respuestas. Y la segunda gran tópico o gran medida que tomamos de la palabra comunión fue que después de eso desarrollamos una comunión con los demás que hizo de nosotros una comunidad muy diferente. Sí, correcto. Yo recuerdo que en esos años, cuando se hablaba de coinonía, se asociaba siempre al compartir una comida. Claro. No, vamos a hacer una coinonía y era... pastorales, los desayunos pastorales. Claro, pero la verdad es que fue tan fuerte la transición que pasamos en un breve tiempo, que realmente la comunión era mucho más que sentarse en una mesa, que es algo bueno, que amamos y que síganos invitando, amamos a amar en la mesa, pero que estaba asociado a una relación fraternal y también recíproca y también interdependiente, en el sentido de que tal como nosotros anhelamos estar con Dios, también ese anhelo debe ser el poder compartir con los demás. Sí. Hay un pastor que se llama Carlos Raida, de la comunidad de Argentina, y él enseñaba en aquellos años, enseñaba respecto a que en un momento uno decía, voy a la iglesia, ¿cierto? Claro. Voy a la iglesia, voy al templo, voy al edificio, voy al lugar, para, comillas, ¿no?, encontrarme con Dios y también encontrarme con los hermanos, como que si no tuviésemos vida después de la reunión. Y luego se acuñó por aquellos años, ¿no?, de los años 2020, 2021, veo la iglesia. Porque parece que el sustituto fue una pantalla, parece que fue claro, solamente lo digital, y la iglesia ya no iba las personas no íbamos a la congregación o a la iglesia, sino que ahora veíamos la iglesia. Y la verdad es que bíblicamente somos la iglesia. Así es. Somos familia y la comunión está por sobre lo digital, por sobre las penurias, por sobre los gobiernos, por sobre nosotros mismos también, como hacer iglesia. Y disculpe, y por sobre los sentimientos. No es que yo me siento parte de la iglesia, sino que soy parte de, o sea, era algo quizás tan natural, pero para nosotros había un parcelamiento de nuestros pensamientos que decía, no, ahora estoy en la iglesia y mi conducta es esta, y después otros, siento que siempre somos parte de. Es una identidad. Correcto. Y esta identidad la ganamos en el primer encuentro que tenemos con el Señor, claro, y que creo que generación tras generación se ha venido repitiendo. Todos hablamos de un encuentro con Dios. Y hoy día, en este año 2037, el Señor sigue siendo el mismo. Y yo recuerdo otro de los aspectos que pasó en ese entonces, es que se dio el fenómeno de que la sociedad en la cual estábamos nosotros desarrollándonos y viviendo cambió de tal manera sus paradigmas que empezó a ser tan importante el yo. Creo que en esos años el yo pasó a tener un trono, es decir, lo que yo diga, lo que yo ando buscando es válido, incluso la verdad se relativizó. Y nosotros, por la dirección que nos dio en la comunión con el Espíritu de Dios, llegamos a tener un planteamiento que iba en contra de aquello completamente, sin el ánimo de tener polémicas políticas, sin el ánimo de tener polémicas filosóficas, aunque hay algo de eso también, pero nos dimos a la tarea de las generaciones. Es decir, cuando todos hablaron de yo, nosotros fortalecimos por la dirección de Dios mucho más la vida de nosotros. Claro. Y empezamos a pensar no solo en nosotros como una comunidad inmediata, sino que qué iba a pasar con nuestros hijos, por ejemplo, 15 años después. Sí. Yo recuerdo, y haciendo una confesión ahora, 15 años después, confesiones, claro, que tuve miedo realmente a las generaciones en ese tiempo, porque veía una brecha tan grande entre las generaciones anteriores y las que estaban naciendo, que decía, ¿cómo podemos conectarnos? ¿Cómo podemos ir mucho más allá de transmitirle una manera religiosa de vivir? O quizás hasta buenos principios, porque fue tan trastocado la conciencia que hasta los principios de moral que existían de antes del 2020 fueron afectados. Entonces era un tremendo desafío, y para todos,
cómo conectamos las generaciones, pero qué bendición fue escuchar esa voz de Dios y decir que había una manera, que había un diseño, que había una relación familiar que podía quebrar esa mentalidad que en realidad, más que generar puentes, levantaba murallas y generaba brechas entre una generación con otra. Sí, y fuimos empujados por Dios. Siempre vamos a ser empujados, pero no de una manera negativa o de una manera casi que nos va a sorprender para ver de qué estamos hechos. Recordemos el pueblo de Israel cruzando el desierto y encontrándose con el mar, ¿cierto? Y atrás venía el faraón con sus caballos, sus carruajes, y literalmente Dios empujó a su pueblo a encontrarse con una realidad, pero el mar se abrió. Entonces, Dios es Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Dios es Dios de generaciones. Y hace 15 años atrás Dios nos empujó, nos vimos confrontados a ese mar de incertidumbre, ese mar de desafíos, ese mar de ahogar, ¿cierto? El yo, ahogar, el que tengo el poder de comprar lo que quiera y me llega 5 minutos a la casa, el poder de manejar el mundo en un dispositivo, sino que decir, no, mis generaciones y yo serviremos al Señor, mi casa y yo serviremos al Señor. Bueno, dimos ahí entonces con una pregunta, ¿no? Que para nosotros en ese entonces fue el discipulado. Claro. Porque la pregunta fue, ¿cómo traspasamos la fe? Sí. Por ejemplo, ¿Dónde está el manual de ese discipulado? Claro, ¿dónde está el libro? Ojalá voy a escuchar una clase, que era la idea que teníamos, como pretendíamos que funcionara la vida de fe, pero toda esta crisis nos obligó a ir mucho más profundo, a salir de la superficie en la cual incluso estábamos relacionándonos con Dios. Pero la pregunta que nos llevó a un puerto que fue bastante clarificador fue ¿cómo traspasamos la fe? ¿Cómo traspasamos esta herencia de la virtud de Dios a la próxima generación? Y ahí fue cuando dimos con esto que nos habló el Señor también. Cuando digo que Dios nos habla, estamos más que conscientes que en ese entonces, y tal vez a lo mejor hoy día hay más prejuicios que antes, pero Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, y siempre ha hablado con su pueblo. Dios nos habló con mucha claridad acerca de un diseño con el cual se debía enfrentar el cambio que venía, el nuevo paradigma que venía a establecerse en la humanidad, y nos dijo, usen la referencia de la mujer virtuosa pensando en una congregación, pensando en una comunidad virtuosa. Cierto, y no fue un proceso rápido, porque muchos paradigmas en ese tiempo estaban asociados a lo instantáneo, claro, lo inmediato. A inmediato, que surgió mucho emprendimiento del día que te lo entrego en 8 minutos y etcétera, y la verdad que malamente se asociaba a que eso se podía llevar también a un traspaso generacional de la dimensión de lo que Dios nos estaba hablando, y la verdad que fue un proceso de muchos años, o sea, un proceso que ha sido permanente, inconstante, que no ha tenido, que no ha estado exento de problemas, pero que hemos visto la bendición de Dios al momento de que al conocernos más en profundidad, su mano poderosa se ha manifestado en mayor grado aún. Y nosotros podemos dar fe, porque la palabra de Dios no se puede equivocar, y los modelos de Dios no se equivocan, y la voz de Dios tampoco. Y saben, el discipulado sí tiene frutos. Sí. Aunque nos demoremos una década, aunque nos demoremos 15 años más, el discipulado que el Señor propuso, que es en definitiva a caminar con una persona, a caminar con tu hijo, a caminar con tus amigos, a caminar con una familia, va a tener resultados. Mi esposa siempre dice esto, y dice que los hijos siempre demuestran en otras casas y en otros contextos todo lo que los padres le han enseñado. Claro. Porque a veces uno a los hijos, sobre todo pequeños o jóvenes, siempre le está como marcando la pauta, sí. Siéntate bien, apaga esto, hace lo otro, y parece que en el hogar, en el día a día, uno no ve los avances, pero cuando ellos están fuera de la casa y no están con sus padres, ellos demuestran todo lo que se les enseñó. Y el discipulado en algún momento va a traer esa alegría de que vale la pena lo que enseñó el Señor. Quiero contarte por qué escogimos, seguramente te lo estás preguntando, por qué el 2037, 15 años después, por precisamente a una dirección que consideramos muy profética. El pastor Juan José en Talca tuvo una experiencia con un sueño que Dios le dio. Recuerda, en Hechos capítulo 2 dice que cuando se manifieste la llenura del Espíritu, que es la comunión con Él,
traería sueños a los ancianos. Y este sueño nos pareció muy de anciano a nosotros, donde Dios literalmente hablaba de que era hora de que los padres se dedicaran a formar o discipular, como le llamamos nosotros, a sus propios hijos, y que pelearan porque este legado de fe no se los roben en toda la otra propuesta social que se ha estado posicionando para apoderarse incluso del lugar de los padres. Entonces, el Señor en este sueño dijo, si esta generación de padres no hace algo completamente concreto de aquí a 15 años, esos niños no tendrán ninguna posibilidad de subsistir en Dios. Así que es súper serio, como nosotros lo recibimos 15 años atrás y dijimos lo vamos a administrar con responsabilidad. Por eso hoy día te traemos este recuento. Y en ese tiempo no nos quedó otra alternativa que ir a la virtud que viene de parte de Dios. Porque muchos, y entre los cuales me incluyo, por esfuerzos humanos, quisimos tratar de poder sacar adelante nuestra familia. Que eso es una buena intención, pero como dice una frase célebre, el infierno es un camino lleno de buenas intenciones, porque en realidad más que buenas intenciones, lo que tiene que manifestarse acá es la virtud que viene de parte de Él. Y ahí se encajó perfecto con esa palabra que Dios nos entregaba respecto de la iglesia virtuosa, que era la manera en la cual íbamos a poder transmitir este discipulado de generaciones, a través de ese diseño que está en Proverbios 31. Entonces, cuando hablamos de que nos pusimos a trabajar seriamente en lo que Dios nos dijo, en su proyección inmediata muchos juzgaron que no estábamos haciendo nada. ¿Por qué? Porque nos negamos a tomar el patrón ya conocido y replicarlo y justificar nuestra fe a través de lo que hacíamos, porque entendimos que la crisis en donde Dios nos puso para obviamente madurarnos y para hacer que su voluntad prospere, que es un misterio muchas veces, en ese contexto nos obligó a ir mucho más profundo que antes, como estábamos acostumbrados a los cultitos, a las reuniones. Pero ahora los papás teníamos que hacernos cargo de los hijos, claro, derechamente. Y vuelvo a insistir, y hacernos cargo, pero con esa dependencia aparte de Dios, porque yo creo que existen muchos padres responsables, ¿no? Y ciertamente se transmite y se ve, pero nos dimos cuenta en ese tiempo que el ser un padre responsable no era suficiente, sino que tiene que estar la virtud de parte de Dios, que es lo que realmente, que de manera concreta genera una transformación de vidas. Sí, la decisión que tomamos en aquellos años fue bien arriesgada, sí, porque tal como se ha dicho, repetir un patrón que funciona, y abro comillas, porque a veces no solamente funciona lo que se ve bien o que tiene apariencia de bien o de bueno, sino que hay que juzgar y hay que ver los frutos que son de adentro hacia afuera. Nos costó, hubo un costo en todos los sentidos, pero es preferible obedecer al Señor que a los hombres, y a veces queremos caerle muy en gracia a los hombres, ¿cierto?, entre nosotros mismos, y obviar lo que Dios está diciendo. Dios no se equivoca. Poner estos sistemas de evaluación, que en los podcasts anteriores hablábamos de ello, que justifique o avale la fe, motivado por todos los patrones que nuestro entorno posiciona. Es decir, creo que por mucho tiempo la iglesia buscó éxito económico, de influencia, un éxito que justifique, que cree en Dios y que con esta mente occidental sobre todo, la única manera de que eso se valide es que te sitúen en una especie de pedestal de éxito. Y la verdad, nos dimos cuenta que no es necesariamente casi para nada lo que Dios persigue. ¿Saben? Consejos prácticos. Uno de los consejos prácticos fue, vamos a dejar que todo este sistema evaluativo del éxito, sobre todo, no sea nuestro parangón de búsqueda, sino que vamos a buscar cómo nosotros, en conciencia con Dios, somos gratos a Él. Entonces nos hicimos con Dios, tomamos el compromiso de ser mejores padres, por ejemplo. Sí. De pasar un tiempo de calidad con los hijos, dedicarle tiempo no solo a ser los buenos ciudadanos, claro, ¿no?, ni civilizarlos solamente, porque la mayoría de las veces se cree que esa es la misión, cuando en realidad como padres de la fe o para ellos tenemos que ser un modelo, un ejemplo y enseñarles cómo vincularse con el Dios que a nosotros nos hizo tanto bien. Entonces el consejo práctico fue: no nos vamos a dejar medir por lo que diga el entorno, ni el mundo, ni los patrones que están establecidos en la iglesia, sino que vamos a ver
¿Qué piensa mi esposa de mí? ¿Qué piensa mi hijo de mí? ¿Qué piensa Dios de lo que yo estoy haciendo con ellos? Y se nos achicó la cancha. Ya no teníamos que caerle bien a 1000 personas. Teníamos que hacerlo bien en un núcleo muy, muy fácil de evaluar, pero que evadimos muchísimos años. Donde no están las cámaras, no están las luces. La propia casa. Sí. Ahí es donde empieza el verdadero patrón de medida con Dios. Así es que, consejo práctico, dedícate a edificar muy bien tu propia casa en primer lugar. Tengo otro consejo. Correcto. A continuación, los consejos. Leí por ahí, ya me olvidé de dónde lo leí, pero lo leí en internet y lo digo así para que no crean que fue mi frase. Pero dice que la relación con Dios es personal, pero no necesariamente es privada. Sí. ¿Cierto? Es muy personal, tiene mucha intimidad, pero no es privada. ¿A qué se refiere? Que no se puede privatizar lo que Dios entrega. Consejo, lo que Dios nos entrega hay que compartirlo con la comunidad. Lo que Dios me habla, lo que Dios me corrige, tengo que tener pares, tengo que tener mentores, tengo que tener mayores para poder ceñirnos en lo colectivo. No quedarse con lo que Dios solamente me habla a mí y no considerar al cuerpo, sino que compartirlo. Es personal, pero no es privada. Y también por mi parte un consejo, que yo creo que hay temporadas que hay que tomar decisiones importantes y hay que ser consecuente con el calibre de lo que Dios nos está hablando. En esos años hubieron decisiones bien importantes de cambios de vida, de ciudad, de todo eso. Pero si esa decisión no está fundamentada en una búsqueda de parte de Dios primeramente y también en una búsqueda del consejo de la comunidad, créeme que a lo mejor no va a ser la decisión incorrecta, pero le va a faltar algo. Le va a faltar esa sustancia que genera el ir con el respaldo de que Dios está yendo de la mano de esa decisión importante. Entonces, temporadas importantes, decisiones importantes, pero en un contexto siempre de comunidad. Claro, porque descubrimos que la vida colectiva no es una tortura, sino que está diseñada por Dios para que sea hallada la mujer virtuosa. La mujer virtuosa, tal cual como aparece en la Escritura, dice, inicia con una pregunta, dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Así, pero en realidad es un misterio que está escondido y la vamos a hallar cuando encontremos dónde está la virtud de mi hermano. Así es. Y dejo de tener la ansiedad de pretender ser el Superman de la fe, la supermujer de la fe. Tener todas las respuestas. Todas las respuestas, todas las unciones, todos los dones, porque Dios escondió su virtud y la repartió en todo el cuerpo de Jesucristo. Mientras más reconozcamos a los demás, nos hacemos más congregación virtuosa. Bueno, al parecer llegamos al término de este primer podcast. 2037, un año de conclusiones, 15 años después de lo que Dios nos dijo, qué es lo que hemos hecho con esto que dejó de ser entretención, entre comillas, de escuchar la voz de Dios, sino que nos tomamos muy en serio, hemos trabajado todo este tiempo y más adelante les vamos a seguir contando cómo nos ha ido con nuestros hijos, si fuimos realmente aquellos que capacitamos con ropas dobles a los nuestros y le hicimos frente a este sistema que se levantó con mucha fuerza, pero que nunca logró vencer a nuestro Dios, el Todopoderoso. Nos vemos pronto en el segundo y tercer y hasta a lo mejor quinto podcast. Dios te bendiga, te amamos mucho, iglesia, escúchanos y el que tenga oídos, que oiga lo que el Señor está hablando.